Mateo 24, 37. Amén. Cuando usted lo encuentre, por favor, le indica con un amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 37. Dice: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mateo 24, 37. But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, venimos delante de su presencia en este momento. Damos honra, gloria y alabanza. Queremos, Padre, que en este momento, a través de su sangre y hermosa y bendita palabra, cada mente, a cada corazón, a cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche. Queremos, Padre, oír palabra de verdad. Queremos, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que ministre cada mente, cada corazón, sea el que sacude, Padre, a cada alma que estamos aquí presentes, Señor. Queremos ese espíritu ferviente de tu Santo Espíritu, ese fuego que quema y que arda, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Amén. Puede tomar asiento. Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Le hemos titulado el tema, We named the title of this preaching, dice, ¿crees en el pronóstico? Do you believe in the forecast? Y esa es una pregunta. And that is a question. Pero hay una pregunta que queremos hacer en esta hermosa noche. The question that we want to do this wonderful night. Dice, ¿crees en el pronóstico? Do you believe in the forecast? Y el pronóstico decía And the forecast says, que como en los días de Noé, like in the days of Noah, dice, así será that's how it will be, la venida del Hijo, the coming of the del Christ. Hijo del Hombre. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Say our Jesus, A través de la época, and through history, ¿verdad? Ha habido diferentes personalidades, there have been different people ¿verdad? De las diferentes religiones from different religions que han tratado de descubrir, that have tried to discover ¿verdad? La fecha exacta the exact date de cuándo será la venida de nuestro Señor Jesucristo. when the day of our Lord God will come for us. Por ejemplo, los testigos de Jehová, Or Jehovah's Witnesses, ¿verdad? Lo pronunciaron en 1914, they pronounced it on 1914, después en el 16, and then 1916, después en el 18, and then 1918, después en el 25, and then 1925, y así fue siguiendo hasta el and 1970. going on till 1990, ¿Verdad? Que fue la que derramó prácticamente el deterioro de muchos de ellos en esa época. and which was the one that deteriorated a lot of them during that time. Ha habido otras personas, There's been other people, ¿verdad? Como Helen White, Helen White, ¿verdad? La fundadora de los the adventistas, founder of the 1800s, ¿verdad? Que a finales de los 1800, that at the end of the 1800s, ¿verdad? Ella también declaraba, she declared as well ¿verdad? Que la venida de Cristo ya está. that the coming of Jesus Christ was Recientemente, recently, si no me equivoco, hace unos 4 o 5 años, and if I don't make a mistake, about 4 or 5 years ago, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan, I don't know if you remember, pero se vio en la televisión, but you can see on TV, se miraba en el internet, you can see it on the mucha internet, publicidad, a lot of publicity
dice, por tanto, therefore, también vosotros estáis apercibidos. be ye also ready, Dice, porque el Hijo del Hombre for in such an hour ha de venir a la hora que no pensáis. as ye think not the Son of Man cometh. En la misma palabra de Dios, The word of God ¿verdad? Nos decía a través de nuestro Señor Jesucristo was saying through our Lord Jesus Christ que solamente debemos estar that we should only be listos y preparados, ready and prepared, limpios y santos, clean and sin, viviendo en santidad. to live in holiness, Porque la Biblia dice, because the Bible sin says, santidad without holiness, nadie verá al Señor. nobody will see the Lord. Pero hablando un poco esta noche, We're talking a little bit tonight. ¿verdad? Veamos el tren, We saw a train ¿verdad? Estimulando una maquinaria, stimulating a machinery ¿verdad? Que está andando y está funcionando. that's going and functioning. Cuando usted va a una estación de tren, When you go to a train station, ¿verdad? Desde hace muchos años, many years ago, incluso hasta el día de hoy se sigue practicando, and until nowadays, it's still practiced, que cuando el tren ya va a empezar a salir, that when the train is starting to leave, dice, empieza a sonar y empieza a pitar. it starts to hum. Igualmente un barco, And the same way a boat, ¿verdad? Cuando el barco ya se va a retirar, when the boat is leaving, ¿verdad? También empieza a pitar, it starts to honk, empieza a dar el aviso, starts to make diciendo ya vamos a salir, saying that we're leaving. ya no podemos esperar más, Can't wait anymore. el tiempo es cumplido. Time is up. Alabado sea el Señor. Pero viendo la venida de Cristo, But seeing the coming of our Lord, hay varias cosas que la Biblia nos habla. there's various things that the Bible says. El apóstol Pablo, The Apostle Paul, que para mí sí es el hombre más grande del Nuevo Testamento, to me, is the greatest man in our New Testament después de nuestro Señor Jesucristo, after our Lord Jesus Christ. porque escribió 14 de las 27 cartas que se encuentran en el Nuevo He Testamento. wrote 14 of the 27 letters on our ¿Verdad? Un hombre que creció, a man that grew ¿verdad? A los pies del sumo sacerdote Gamaliel. at the feet of our Lord Jesus Christ. The highest place in Gamaliel. ¿Verdad? Un hombre, A man ¿verdad? Dice la Biblia que era un fariseo. that he was a Pharisee, Un fariseo, pero una persona que interpretaba las leyes de Dios. that was someone who interpreted the laws of God. Es decir, era un hombre con mucho I think he conocimiento. was a man with a lot of knowledge. Tanto conocimiento que tenía So much knowledge that he que had era celoso de su religión. that he was jealous of his own religion. Él tenía demasiado cuidado de He ella. had too much, he was too careful with Y it. dice la Biblia, And the Bible says ¿verdad? Que cuando él fue convertido, that when he was converted, alabado sea el Señor, él tuvo un encuentro personal con he Jesucristo. had a personal encounter with, Él nunca había visto a Jesucristo he antes. had never seen him before. Nunca lo había tocado He antes. had never touched him before. Probablemente escuchó de él, Maybe he heard of him. ¿verdad? Escuchó del alboroto que había, He heard the big, ¿verdad? Escuchó de su muerte, he heard about his death, pero nunca lo había visto. but he had never seen him. Pero cuando él tuvo un encuentro, When he had the encounter, él lo vio de una forma he diferente, saw him in a different way, al punto que cuando él se to convirtió, the point where he converted. dice él, ¿qué quieres que haga, Señor? What do you want me to do? Se rindió a los pies de He Cristo, surrendered unto no cuestionó más, He didn't question it. no persiguió más. He didn't ask anything. Alabado sea el Señor. Y nuestro Señor Jesucristo, the Lord Jesus Christ, con el orden que Él siempre tiene, with the order that He always has, con el gobierno teocrático que Él tiene, with the theocratic government that He has. Alabado sea el Señor. No lo mandó a predicar, He did not send him to preach. No lo mandó a decirle, desde este momento, ve, haz lo que tengas que hacer porque yo voy contigo. He didn't send him just to go do something because I have something to do. Dice, ve a Damasco. He said, go to Damascus. Dice, y ahí And there, se te dirá you will be told, lo que debes que hacer. Lord of, Y como Él es un Dios de orden, and since he's the Lord of order, Él también tiene un orden, he also has an order. tiene un patrón, He has a pattern ¿verdad? Que está aquí en la Biblia. that's here in the Bible. Y es lo que yo quiero hablar en esta noche. That's what I want to talk about tonight. Decía nuestro Señor Jesucristo, The Lord Jesus Christ said, cuando le preguntaban, when they asked him, ¿cuándo será? when will it be Cuando tú regreses. when you come back?
evaporating, y a través de la vaporización, through the vaporation, entonces regaba la tierra. it rained in the earth. Alabado sea el Señor. Así que cuando Dios habló con Noé So when God talked to Noah y decía que los cielos se iban a abrir and said that the skies were going to open, y que iba a caer demasiada agua, that it was going to come down a lot of water, que iba a inundar ese that lugar, it was going to flood that place, era algo no creíble, it was something not believable porque nunca había ocurrido. because it had never happened before. Después el Señor le dijo, And the Lord told him, dice, ahora vas a construir un arca, now you're going to build an ark, algo que nunca se había construido. something that had never been built before. Noé no era un arquitecto de barcos, Noah was an architect of boats, was not an architect. mas sin embargo, But otherwise, entendiendo las limitaciones de Noé, understanding the limitations of Noah, Dios empezó a diseñar las cosas. the Lord started to design the things. Él dio exactamente todo lo que se tenía que usar. He gave exactly what was needed to El build. tipo de madera The type of wood, no era cualquier madera. not any type of wood. It Tenía que ser una madera had to be a specific wood resistente al agua. that had to, it would withhold water. Una madera A wood que pudiera flotar sobre el agua. that would be able to float over water. Una madera A wood que no se envejeciera. that would not get old. Si entendemos las escrituras, If we understand the scripture, cuando Dios dictó a Noé, when God told Noah, y serán 120 años los días del hombre, and it would be 120 years, the years of man, entendemos que probablemente we understand that probably 120 años tomó Noé construir el arca. it took them 120 years to build an ark. Así que imagínese una madera So just imagine a wood que tenía que estar precisa, that had to be precise no envejecerse, and not get old no de corromperse, and not break tenía down. que mantenerse It sólida had to stay strong para el uso que tenía que darse. for the use that it needed to be used for. Alabado sea el Señor. Hoy en día Nowadays, tenemos exactamente lo mismo. we have exactly the same. Tenemos alrededor del mundo. We have around the world, Parece que cuando hablamos and it looks at when we talk, concerniente a la venida de Cristo, talking about the coming of our God, our Lord Jesus Christ, es algo no creíble, it's something not believable. es algo que la gente no lo acepta, Something that the people don't accept it. es algo que la gente no lo puede creer. Something that the people can't believe. E incluso en los programas de televisión, And even our TV shows, muchos de los programas cómicos, some of those funny shows, ¿verdad? Se burlan de la venida de Cristo they laugh at the coming of God porque no lo pueden creer. because they can't believe it. Pero dice la Biblia But the Bible says que en los tiempos de Noé that the times of Noah, la gente estaba comiendo, the people were eating, estaba casándose, they were getting married, estaban en días de they
de una bandera de arcoíris, of a rainbow que banner significa la homosexualidad. that means homosexuality. Pero nosotros, But us, los que estamos en the Cristo, ones that are in también Christ, tenemos bandera. we have a flag No as well. estamos desarmados. We're not disarmed. Tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Predicar a Cristo. Preach to Christ. Decirle a ellos, Cristo te ama. Christ loves you. Alabado sea el Señor. Ellos también Them necesitan de Cristo. need of Christ. Como usted y yo How you and I need of Christ. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia And the Bible says que entonces el hombre de pecado that the man of se sin va a manifestar con las fuerzas de la mano. manifested in a great way. Hoy en día, Nowadays, allá en el país de Malaysia, in the country of Malaysia, alabado sea el Señor, se ha levantado un dictado. has uplifted a dictator Un dictado ¿verdad? De tratar de enjuiciar. to try and to sue Dice a todo predicador every preacher que predica contra el homosexualismo that will preach against y que se homosexuality pueda mirar en el YouTube. and that will be seen on YouTube. Dice entonces están llevando Then they're taking ese caso a la Corte Internacional that to the international court para tratar de enjuiciar a esos to be predicadores. able to sue those preachers. Son tiempos peligrosos, It's very dangerous tal time. como en el tiempo de Noé. Now, like in the times of La Noah, gente estaba más preocupada por la satisfacción propia our own que hacerle satisfaction, caso a la voz de than to Dios. listen to the word of God. Pero imagínese But imagine el tiempo que Noé le tocó the time that
the book of Revelation. Alabado sea el Señor. Un hombre A man que llevó a pecho that took to heart el amor de the Cristo. love of Christ. Alabado sea el Señor. Cuando él escribió estos 5 libros, When he wrote these 5 books, recuerden, hermanos, remember, brothers, que la iglesia that the church transmitía el mensaje was transmitting the message no solamente por la predicación, not only through the preaching, pero a través de cartas. but through letters, 27 cartas 27 letters que hay en el Nuevo Testamento, that are in the New que Testament, tomaron con cuidado that took carefully cada una de las palabras. each one of the words. Y Juan, And John, entendiendo perfectamente understanding perfectly quién era Cristo, who was Christ, what was the message, qué significaba, what it meant, qué tenía, that what he wanted, qué tenía. Alabado sea el Señor. Y dice, ya me lo acabo. I'm almost done. Dice, de cierto os digo, Verily, verily, I say unto you, el que no entra por la puerta, that he that enters la puerta, not by the door en el corral de las ovejas, in the sheepfold, mas sube por otra parte, but climbeth up some other way, el tal the same es ladrón is a thief y robador. and a robber. They are fine. Mucha gente Where there's many people, se hace llamar cristianos, they call themselves Christians, pero viven como el mundo, but they live in the world. hablan como el mundo, They talk like the actúan como el mundo. They act like the people in the Dice la world. Biblia, The Bible el says, que no entra por Cristo, who doesn't enter el through que entra a Christ, través de la puerta diseñada, enter through the designed dice, door, tal es un ladrón y un robador. that one is a robber and a thief. Lo puedes decir diciendo, But it kept saying, versículo 2, verse 2, mas el que entra por la puerta, but he that entered by the door el pastor is the shepherd de las ovejas es. of the sheep. Todos, Everybody, usted you y yo, and me, que hemos aceptado a Cristo, as the one that has accepted Christ, estamos we are en el corral de las ovejas. in the shepherd of in the fold of the sheep. Alabado sea el Señor. Toda vez que acepta a Cristo, All that are those who accept Christ. entra a ese lugar especial. He brings that special praise. Ahora sí. Entra a ese lugar especial. All those who enter in that special place. Pero no termina ahí. But it doesn't finish there. Hay algo diseñado There's something designed por el Señor. by the designer. Dice la Biblia And the Bible says que antes de la fundación del mundo, that before the foundation of the earth, Él te había escogido. he had already chosen. Él te había escogido He had chosen me porque tiene un diseño, because he has a design. tiene un plan. He has a plan perfectly Y done. no hay hombre And there's no que man lo pueda cambiar. can change Por más que that. trate, As much as he por más que tries, intente, as much as he wants nadie to, puede cambiarlo. nobody can change it. Alabado sea el Señor. Dice a este, And it says to him, verse 3, a este, to him, alabado sea el Señor, el portero the porter, y las ovejas. Perdón, a este to him, abre el portero. the porter openeth, El portero the porter es el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Él es el que está cuidando de ti y de mí. and he's taking care of you and me. Él es el que fue He's the diseñado one that was designed con esa tarea with that homework para que usted y yo for you and me, nos mantengamos we can maintain en el lugar correcto, in the correct place, dentro de Cristo, inside of dentro de su palabra. His word. Y dice And it says que cuando él mira a Cristo, that when he sees el Christ, verdadero pastor, the real shepherd, él abre la puerta he opens the door porque lo reconoce. because they know Él no abre ventanas, he doesn't open windows no abre hoyo en la pared, He doesn't open a hole in the en la ceiling azotea, or in the en el attic suelo. or on the floor. Él abre la He puerta, opens the door. la puerta del He corazón. opens the door of your heart Entra Cristo. and he enters. Él puede orar adentro. Enter. Dice la And the Biblia, Bible says, si esta noche dice, if tonight toque tu corazón, he knocks on your heart dice, y lo abrieres, and you were to open it, entraré en él I will come in y cenaré con él and I will have dinner with y you él conmigo. and he with me. Sigue diciendo, And it kept saying, y las ovejas and the sheep oyen su voz. hear his voice. Dice, mire, y las ovejas, And the sheep, no los chivos, not the goats ni los cabreros, or ni ningún otro animal. any other animal. Las ovejas, The sheep, las
ovejas The sheep oyen su voz, hear his voice, su doctrina. his doctrine. Hoy en día, Nowadays, no hace mucho me invitaron not so long ago, I was invited que fuera un concilio de pastores, to go to a pastors council. pastor's council, Dice que era de diferentes and iglesias. it was for different churches, Dice, pero había un requisito. but there was a Ni prerequisite. siquiera me habían dicho si quería yo They ir, hadn't even told me if I wanted pero to me go. estaban ya dando el requisito. They were telling me already a Dice, prerequisite. hay un requisito. There's a prerequisite Dice, para poder entrar to be able to go y ser in parte del concilio and be part of the council. de todos estos pastores, All these pastors, 200 pastores en la ciudad de Oxnard. 200 pastors from Oxnard, Dice, no puedes hablar de doctrina, you can't talk about doctrine. solamente puedes hablar de amor You can only talk about love, y que Dios nos ama. and that God loves Pero you. no hablas de doctrina. You can't talk La about Biblia doctrine. dice, The Bible says, Jesucristo dijo, that Jesus Christ said, doctrina no es mía, es del Padre. Dice sus ovejas, says his sheep oye su voz, hear his voice, oye su doctrina. doctrine, Dice, y sus ovejas, and his sheep llama he calleth por nombre. by name. Aleluya. Cuando él dice, When he says, hermano Cáceres, Brother Cáceres, tengo migajas para él. he doesn't cease to Le stray, dice, hermana Cáceres, says, sal para afuera. come outside. Dice, las llama por nombre, He calls it by name. las identifica. He identifies. Dice la Biblia que cuando Pedro recibió la revelación divina de la heredad de Cristo, dice, yo te digo a ti I will tell you que tú eres Simón, that you are Simon, hijo de Jonás. son of Jonah. No te lo reveló ni carne ni sangre. No, Blood of flesh has revealed to you, mas mi Padre but the Father que está en los cielos, dice, te ha revelado este mutuo entendimiento. mutual understanding. Dice de que tú y yo nos entendemos. Tú sabes quién soy yo. Yo soy Cristo, cabeza de la iglesia, dueño de ella. Soy yo, pero tú, Pedro, eres mi iglesia, eres mi cuerpo. Sobre ti deposito en toda mi confianza. Y las puertas The doors del infierno, o hell, no prevalecerán contra ella. over his Y dice, says, y a sus ovejas, his sheep, solo las de él, only his, las llama por nombre calls him by name. y las saca. Se fija y las saca. And he leads them Están out. en el él está en el corral, They're the fold. in the fold. Están todas They're juntas, all together. pero no son iguales. They're not all the same. Son todas ovejas, They're all sheep. pero las de él But his las llama por nombre y le dice, sal, says, come out. ven para acá. Entiéndeme. Understand me. Entiende mi doctrina, entiende mi palabra, y sigue leyendo. Y Saying, como ha sacado fuera, verse 4, when he put forth todas las propias, his own sheep, sinónimo synonym, exclusivo de él, exclusively from no him, son de nadie, nobody else. solo son de él. Alabado sea el Señor. Dice, va delante de ellas, And he goes before them. no va detrás de He ellas, doesn't go behind them. no las va arriando. He's not kicking them. Dice, va delante de ellas, He goes in front of y them. las ovejas, And the sheep, las que reconocen the ones that recognize la the voice, doctrina de Cristo, dice, le siguen, no van a otro lado. Por muy bonito que se oiga, oh, es que acá canta bonito, oh, es que acá me permiten todo, es que acá me dice una vez salvo, siempre salvo, acá me dice no hay, ya Dios me perdonó por todo lo que pase, que me voy a ir al cielo. Aleluya, dice la Biblia, y las ovejas entienden la doctrina.
have, que no son de este redil. which are not of this fold. Qué lindo es mi Dios. How wonderful He is. Qué lindo es mi Dios. How wonderful He is. Él agarra las ovejas He takes the sheep que reconocen su voz, that recognize His voice, las trae a su iglesia. brings them to His church, Porque es Él. because they're His. Ningún hombre And no man es dueño de la iglesia. is owner of the church. Cristo. Only Christ. Murió en la cruz. He died in the No solo para cross. perdonar tu pecado, sino para comprar la iglesia, But also para limpiarla, to clean it presentársela, and to give it, to presentársela present it, limpia, to present it clean, sin mancha, without spot, los pasos y sin arrugas. and without wrinkles. Aleluya. Mas sin embargo reconoce But otherwise, He que recognizes hay otras that ovejas there's other sheep que necesitan venir, that need to come. necesitan They reconocer need to recognize la voz del the Señor, word of the Lord, la doctrina de Cristo. and the doctrine of Jesus. Pablo, Paul, cuando él se convirtió, he was converted. no le dijo ve y predica. He didn't just tell them to preach. Él conocía la ley, He already knew the law. conocía de Dios, He knew of God. conocía los He knew mandamientos, the commandments. pero le dijo, But he told them, vete a Damasco go to Damascus y espera ahí, and wait there. y ahí se te dirá And you there you will be told lo que se te va a hacer. what you need to do. En 3 días, Waited 3 days. no se fue a otro lado, He didn't go anywhere else. esperó. He waited. Y cuando llegó And when he got there, y lo vinieron a ver, they came to see him. aleluya, recobró la vista. They got that vision. Esta noche, And tonight, tu vista espiritual your spiritual sight puede abrirse más. will be open more. Se escucha la voz, If you listen to the voice, la palabra del the Señor. word of the God. Dice, mas tengo para allá But I have otras ovejas other sheep que no son de este that are redil, not from this fold. pero aquellas Those me conviene también traer. Les conviene to bring. convenient for me to bring them. Y habrá un solo rebaño, Only need one una sola iglesia, only one church, un solo pastor, only one shepherd, una sola Biblia, only one Bible, una sola doctrina, only one un doctrine, solo Señor, only one, un solo Dios, only one, un solo Salvador. only one God. No hay muchos caminos, There's not many ways. solo hay un camino. There's only one way. Cuando el arca When the ark estaba completamente terminada, was completely done, solo había una puerta there was only one door donde entraron where they entered. Noé y sus hijos, Noah and his kids, su esposa, his wife, la esposa de sus hijos, the wives of his kids, no solamente ellos, and not only them, sino los animales. but also the animals. Nadie los llamó. Nobody called them. Noé no fue a buscar a león, He didn't go look for the lion, ni fue a buscar a cocodrilo, or he wouldn't go look for the o el crocodile. animal que usted quiera ver en su casa, Any en su animal mente. you have in your mind, Dice la Biblia the Bible says que ellos empezaron a venir that they started to come. y aún así la gente And even then the people no creía. didn't believe. Mirando como el animal They saw an que animal no tiene uso de razón, that doesn't have the rationality. no tiene su propio They don't pensamiento, have their own way era of thinking. obediente He was their a la obedience voz del maestro. to the voice of the Llegó, escuchó la voz, entró al arca. They went into the ark. Una vez que estaban adentro, They were inside of it. solo Dios Only God cerró el arca, closed the door la puerta del arca. of the ark. Se desataron las cataratas de los cielos. The rain began. Empezó a caer tan And it fuerte. began to rain so hard. La gente corrió al arca. People were running to the ark. Empezó a tocar. And they were Me beginning to imagino touch it. rasguñaban la puerta. Querían abrirla. Open it. Dice la The Biblia Bible que says probablemente no ve. that probably Que no no quería abrir. he wanted to open it. Tenía amor. He had No love. quería que nadie se He didn't want perdiera. anybody to Pero die. no la había cerrado. But he had to close it. Y no la podía abrir. He couldn't open it. Y empezó la arca a levantarse. And the ark began to Hoy este día, flow. And en nowadays, este mundo de tanta in religión, this world with so much religion, tanta creencia, so many beliefs, tanto paganismo, so much tanta contaminación, contamination. aún así Even then, el arca, the ark, la iglesia, church, cuando está dotada de palabras, the word, tiene la madera especial the special wood, para levantarse lift y itself. empezar a flotar. Flow.
esta noche And tonight, hay oportunidad. there's an opportunity.